Bueno, listo. Entonces, fíjense que, bueno, la regla de Taylor ya la discutimos, sin embargo, aquí tenemos un término adicional, ¿cierto? Y esto sería como un choque, ¿listo? El choque que se conoce como choque de política monetaria. Entonces, ¿qué es este choque? Este choque básicamente nos dice que la tasa de interés del Banco de la República puede responder o a las expectativas de inflación, como ya lo sabemos, o a la brecha del producto, o a cualquier otra cosa que yo no capture en esos dos términos, ¿cierto? Y eso es lo que se conoce como un choque de política monetaria. Cualquier otra consideración que usted o el Banco Central, ¿cierto?, tenga en cuenta para fijar su tasa de interés, usted la incluye acá. Entonces, pues si usted coge este modelo y lo mete en dinar y le mete un choque de política monetaria, usted lo que estaría viendo en esos impulsos de respuesta es qué pasa con la economía si los agentes se sorprenden ante un cambio en la tasa de interés. Es decir, eh, como los agentes saben que la tasa de interés de política va a responder a esas expectativas de inflación, a esa brecha de las expectativas de inflación y a esa brecha del producto, y si por alguna razón, ¿cierto? Si el Banco Central toma una decisión diferente a esa regla de Taylor, pues estaría sorprendiendo a esos agentes porque no se comportaría como normalmente ellos esperan. Luego, usted vería qué efectos tiene la política monetaria si, digamos, el Banco Central decidiera desviarse de esta consideración, de esta regla de Taylor. Entonces, ¿qué puede estar en ese choque de política monetaria? Entonces, el choque de política monetaria puede ser, no sé, que hay efectos cambiarios por el pass-through que de pronto no están incorporados, que al banco le puede interesar, o que puede que, no sé, si es usted está en una economía pequeña y abierta, por ejemplo, piense en el caso particular de Colombia, si la Fed mantiene la liquidez al tope como está ahorita, ¿cierto? Con esas tasas de interés en el piso, pues usted no quiere, digamos, generar un cambio muy fuerte en la tasa de cambio, ¿cierto? Por la UIP. Entonces el Banco Central puede tener una consideración así, o puede pensar que el país, por ejemplo, tiene una prima de riesgo, porque nosotros pues tenemos un riesgo diferente a Estados Unidos, ¿cierto? Tenemos una prima de riesgo, unos CDS, que no son cero, y por ese riesgo país, pues nuestras tasas de interés son un poquito más elevadas que lo que son las tasas libres de riesgo a nivel global, como la gringa, ¿cierto? O la de los países europeos. Entonces, pues, digamos, si el riesgo país es muy alto, pues usted no puede tampoco bajar esas tasas de interés súper fuerte. El Banco Central tiene que tener eso en consideración porque puede que haya una salida de capitales masivos, ¿no? Si es un país altamente riesgoso en donde no rinde nada de esos bonos, pues puede que internacionalmente no haya un flujo de capitales hacia ese país. Entonces, el Banco Central también puede tener consideraciones de ese tipo en esta regla de Taylor, ¿listo? Ahora pensemos entonces en la curva de Phillips. Y si quieren, primero hagamos una consideración general de este modelo, y es que fíjense que tanto la curva de Phillips como la oferta, perdón, la demanda, la IS dinámica, justamente tienen un componente que se conoce, lo que se conoce como forward looking, ¿cierto? Que es que muestra relaciones en T y en T más uno, es decir, los agentes, los problemas de optimización del hogar y de la firma muestran que los agentes están tomando decisiones dinámicas, por eso se conoce como la curva IS dinámica. Y esto en parte es muy valioso, digamos la IS también se veía uno desde el RBC, y aquí lo que vemos es que los nuevos keynesianos también logran hacer que esa curva de Phillips sea forward looking, ¿cierto? Em, y eso porque es tan importante, porque justamente eso es parte de lo que atiende la crítica de Lucas, eso atiende a la crítica de Lucas. Entonces recuerden que la crítica de Lucas simplemente nos dice que los agentes entienden la economía y saben cómo se pueden poner en los zapatos de las autoridades y pueden reaccionar a esas políticas. Entonces yo como agente, eso lo que quiere decir es que fíjese que el hogar sabe que existe esta regla de Taylor, ¿cierto? Sabe que el Banco Central se comporta de esta forma y que va a responder en esta medida a las expectativas de inflación, en esta medida a la brecha del producto, y puede conocer la brecha del producto, pues quizás es un supuesto fuerte, pero es lo que se conoce como expectativas racionales, y es que los agentes
son model consistent, ¿cierto? Que conocen estas ecuaciones del modelo y que por lo tanto pues saben cómo van a responder las autoridades y pueden incorporar esta tasa de interés en su decisión. Entonces, dependiendo de esa tasa de interés, pues ellos van a tomar una decisión de consumo, ¿listo? Entonces, en parte, digamos, lo que atiende a la crítica de Lucas es eso, justamente, que los agentes conocen, ¿cierto? Son racionales, conocen las ecuaciones que determinan el equilibrio y conocen esa economía y, y que además que sus decisiones pues justamente están mirando en el futuro porque justamente pueden saber cómo van a jugar los demás, cómo juega la firma si yo soy el hogar, cómo juega el gobierno o la autoridad monetaria, ¿listo? Entonces, fíjese que parece muy, muy trivial, ¿cierto? Que usted le digan cuando usted vio la ecuación de Euler y dijo, no, pues obvio, yo decido el consumo de mañana dependiendo de las condiciones hoy, qué pasa hoy, también estoy mirando si mañana mi ingreso va a ser mayor, ¿cierto? Si me va a generar un retorno mayor. Eso parecía un poco básico, pero cuando uno logra ver que, fíjense que con todos esos problemitas de microfundamentación que parecen un poco complicados y que tienen un montón de álgebra, uno realmente logra responder a esa crítica de Lucas, ¿cierto? En donde este modelo lo que le está diciendo es, fíjese que la inflación de hoy no solamente depende de la actividad económica de hoy, de qué esté pasando hoy, sino de lo que los agentes esperan mañana con la inflación, ¿listo? Entonces fíjese que usted no solamente tiene una relación positiva como la que sugería Phillips entre precios y cantidades, sino que además usted también sabe que esa inflación hoy, que los precios de hoy van a depender de lo que los agentes estén esperando mañana. ¿Y qué son esas esperanzas de mañana? Bueno, pues ellos ven justamente cómo se está haciendo la formación de precios, cómo están actuando los otros agentes de la economía y justamente así es como forman esas expectativas, esa inflación de mañana. Entonces, digamos, lo que se conoce en la literatura como la curva de Phillips aumentada con expectativas, justamente difiere de la primera curva de Phillips propuesta por Phillips porque está aumentada, ¿cierto? Está incorporando esas expectativas. Entonces, fíjese que ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que propone Phelps, ¿cierto? Y Friedman en el siglo XX. Entonces, Friedman lo que le dice es, fíjese que sí, muy chévere que usted quiera generar inflación para estimular el producto, ¿cierto? Que es lo que creen los keynesianos, que usted puede imprimir mucho dinero para así eso le genera inflación, porque en el fondo lo que está pasando es que como los precios son rígidos, en el corto plazo eso es un estímulo, ¿cierto? Económico. Entonces usted ve que hay mucho dinero, como los precios se quedan quietos en el corto plazo, usted tiene la sensación de que tiene más poder adquisitivo y puede comprar más y entonces eso pues genera más demanda y eso hace que las firmas también produzcan más, ¿cierto? Contraten más porque existe como esta percepción de que el poder adquisitivo o tiene usted más poder adquisitivo porque sus precios son rígidos, ¿cierto? Pero lo que se dio cuenta Friedman fue justamente que usted no puede hacer eso infinitamente porque los agentes no son bobos, los agentes entienden que le están imprimiendo y le están imprimiendo y imprimiendo dinero y que eso genera que las expectativas de inflación suban y como la gente espera que la inflación suba, eso se traduce también en inflación hoy, ¿cierto? Si usted como firma sabe que mañana los precios se van a duplicar, pues los duplica desde hoy, ¿cierto? Entonces, fíjense que es muy poderoso lo que logra este modelo neokeynesiano porque ahora esa relación, ¿cierto? Y esas expectativas, digamos, sí, esas expectativas que tiene, y esa idea que tiene Friedman y también que tiene Lucas de que importa el futuro, ¿cierto? Y de que la gente no es boba y que entiende que la autoridad monetaria le va a jugar y le va a imprimir más dinero o bajarle la tasa de interés, pues eso sí lo está logrando capturar con esta microfundamentación. ¿Listo? Y bueno, entonces terminamos de ver este choque de oferta. ¿Qué es ese choque de oferta? Pues ese choque de oferta que también se conoce como el cost push es cualquier otra cosa que no es por cuestión digamos, de actividad económica o de expectativas de inflación que le puedan generar estar, no sé, generando precios. Entonces, suponga cualquier cosa, en el caso del COVID. En el caso del COVID, vimos que el gobierno generó un alivio tributario,
para relajar los precios en el corto plazo, ¿cierto? Para estimular la demanda, dijo que iba a bajar los impuestos, pues eso se ve reflejado en precios, porque pues, no sé, el día sin IVA, piense, por ejemplo, ¿qué pasa el día sin IVA? El día sin IVA baja los precios, ¿cierto? En el día sin IVA. Y eso se ve reflejado en los precios, pero eso no está explicado por ninguna, digamos, movimiento de la actividad económica, ni por la formación de expectativas que normalmente en ausencia de esos choques pues tendrían los agentes de esta economía. Entonces, eso es lo que se conoce como el cost push o el choque de oferta que se adiciona a la curva de Phillips. ¿Listo? Y bueno, ya por último, digamos, la IS ustedes ya la conocen. De nuevo, lo que es importante aquí es que es forward looking, ¿cierto? Que es una IS dinámica porque justamente uno relaciona el Y con el YT más uno. Entonces, acuérdense que en el modelo ISLM, pues nosotros decíamos que los agentes iban a estimular, digamos, su consumo dependiendo de la tasa de interés, ¿cierto? Y puntualmente, pues esta tasa de interés es gorrito, sería como la diferencia que tiene la tasa de interés con respecto a su nivel de largo plazo, ¿cierto? O su tasa de interés natural. Entonces, si a mí me bajan el costo del crédito, pues probablemente yo decida invertir más, ¿cierto? Entonces, pues consumiría más hoy. Entonces, fíjense que además de mostrar esa relación de la IS, también lo que quiere decir es que no solamente usted decide cuánto consumir o cuánto producir hoy, ¿cierto? Con base en esa tasa de interés, sino que usted también está pensando en la tasa, primero en la tasa de interés real, ¿no? Descontada por la inflación de mañana. Entonces, no es solamente la tasa de interés que me ofrece el banco, sino lo que realmente vale esa tasa de interés, porque pues si la inflación se eleva muchísimo más que la tasa sí, se eleva muchísimo más que el valor que tiene la tasa de interés, pues guardar la plata no me va a servir de nada porque mañana pues ese dinero no me sirve para nada, ¿listo? O sirve mucho menos, me rinde mucho menos. Entonces, fíjese que en últimas el producto o la actividad económica, el consumo, que es de donde sale esta ecuación, pues depende de esa tasa de interés em, ¿qué? Real, ¿cierto? Pero también depende de la perspectiva económica mañana, porque si usted pues tiene como incertidumbre de alguna forma de que mañana puede llegar un choque, de que mañana todavía no hay vacuna, es cierto, de que mañana los precios del petróleo siguen bajos, pues tal vez usted no consume más. En cambio, si usted cree que mañana pues estamos en boom, y cierto, la economía está muy dinámica y lo que sea, entonces usted dice, no, yo mañana voy a tener ingresos importantes, suavizo consumo, ¿cierto? Entonces, pues usted lo que está diciendo es que toma decisiones dinámicas, ¿listo? Y de nuevo, este choque de demanda es cualquier otro choque que usted, eh, cualquier otra cosa que le pueda explicar la demanda. Entonces, el ejemplo fácil de coyuntural es piense que este choque se puede interpretar como una cuarentena, ¿sí? De alguna forma, usted le están diciendo, mire que el consumo se le está cayendo porque los obligamos a quedarse en la casa. Entonces, esto es cualquier otra cosa que la actividad económica, digamos, que esté afectando a la actividad económica, que no sea como tal la tasa de interés real o las expectativas de inflación. ¿Listo?